Bien, bueno, empezó y mantuvo siempre la misma carga horaria desde el primer año hasta el último, que constaba de lunes a viernes, 5 horas diarias. Entrábamos a las 8 de la mañana y salíamos a la 1 todos los días. Esa era la carga horaria. Después había materias que se mantuvieron a lo largo de los 4 años, como arte escénico, obviamente, educación técnica vocal también y demás actividades físicas. Y después hubo otras materias que tuvieron una duración anual, que se fueron como intercambiando a lo largo del año, de los años sucesivos, que abarcaron desde lo corporal y lo físico, desde distintos aspectos, ya sea más de un encare deportivo, más de un encare expresivo, más de un encare desde la danza, desde el baile. Tuvimos muchas aristas como para abarcar lo físico. Después también lo intelectual, tuvimos teorías literarias, teorías de dirección, de teatro, de literatura, historia del arte. La formación fue integral en todo su aspecto por ese sentido, porque tuvimos desde diferentes niveles, tanto lo físico como lo intelectual estuvo contemplado. Sí, bueno, como decía Rolo, son 5 horas diarias, 5 veces por semana, y también a veces contemplando de que más cercano a los exámenes y demás también se extendía este horario, que eso ya es un poco, bueno, uno lo elige con el grupo con el que esté trabajando, pero muchas veces también tener que ensayar fuera de horario, y bueno, eso sí, a veces sucedía, que es un poco, creo que sucede quizás en muchos grupos artísticos, de que quizás estás estudiando 5 horas formalmente, pero después tenés que volcar un montón de tiempo más. Y bueno, en cuanto también lo que fue la disciplina y demás, al estar también como, bueno, en el galpón y que ellos, estar también trabajando con ellos, eso también implicaba, bueno, un compromiso, ¿no?, a la hora de ejercer profesionalmente. Si bien uno estaba siendo estudiante, también estábamos participando de proyectos, y eso también requería tener una misma disciplina al nivel de lo que era el elenco estable de acá del galpón. Exacto. En el caso de esta propuesta puntual, desde el Vamos nosotros nos propusimos trabajar como un colectivo, como en realidad también siento que tendría que ser el teatro en general, ¿no? Trabajar realmente colectivamente. Se distribuyeron los roles, cada actor aparte tenía que encargarse de un rol técnico puntual, y bueno, y Vladimir me convocó justamente para ocuparme de la dramaturgia. Pero el proceso fue colectivo desde ese lugar también. Por ejemplo, hacíamos improvisaciones, las filmábamos y después yo me llevaba el material. Mucho de ese material está en la obra, otro no. También lo pulía, capaz que esas imágenes o lo que sucedía en una improvisación era un detonante para que me imaginara otra escena o un posible diálogo. También hay 2 monólogos en la obra que lo dicen 2 de las compañeras, Camila Cayota y Clara Méndez, y para el caso de generar esos monólogos, por ejemplo, oficié de guía de un taller para empezar con el material que tenían ellas y material que habíamos ya recolectado de la obra del Lebrero, generar esos monólogos. O sea que fue como muy... siempre con ese espíritu colectivo que creo que destacó en este grupo, ¿no?, en el correr de todo el proceso. Que la complejidad del Lebrero, con tantísimas aristas, ¿qué priorizaron? ¿Cómo armaron esa historia? Bueno, yo cuando convoqué a todo el equipo, les propuse trabajar con Lebrero porque me parecía un personaje muy entrañable, muy diferente y peculiar, tanto él como artista, como escritor, pero a su vez también él como ser humano. Entonces, bueno, algo de lo que yo les propuse desde un principio fue trabajar también con la vida de Mario Lebrero, que bueno, al haberme informado a través de ciertos documentales que están publicados en internet y ciertas biografías que también están, me pareció un ser humano muy peculiar y que me parecía muy interesante.
llevar al teatro. Entonces esas fueron como las dos premisas más generales quizás que les planteé al equipo, que fue trabajar con la vida de Mario Lebrero y con la obra. Entonces, a partir de estas dos premisas fue que fuimos investigando, empezamos a leer muchísimo sobre Mario Lebrero previo a que comenzaran los ensayos y todo lo que fue el último año lectivo. Ya en febrero nos juntamos y empezamos como bueno a definir ciertas novelas que quizás ya algunos ya habíamos leído, o libros de cuentos, para todos poder empaparnos un poco de la obra de Mario Lebrero, que es muy vasta, es muy diferente en ciertos aspectos, ciertas novelas tocan diferentes puntos, y bueno, a partir de toda esa investigación y de que nos nutrimos con toda esa información de su obra, fue que fuimos seleccionando lo que nos pareció más interesante a nosotros, según nuestros propios gustos, y también lo que nos pareció interesante para llevar y hacer la puesta en escena. Cuando distribuyen los roles, también cada uno va eligiendo qué es lo que va a trabajar, porque vos das con el rol muy acorde. Ajá, sí. ¿Los roles te referís a los personajes o a lo que hicimos? A los personajes. Sí, bueno, los personajes fueron surgiendo a medida que, como decía Marcos, las improvisaciones, ¿no? Empezamos el trabajo, si bien teníamos un marco teórico y leído muy grande, no sabíamos cómo encarar lo escénico. Entonces, bueno, el primer ejercicio que hicimos fue empezar a improvisar sobre las lecturas e historias que nosotros fuimos inventando. El arribo de los personajes fue un poco, bueno, viendo las características de cada una, de las chicas, en el caso de Marcos, ocupar ese rol del escritor que estaba agobiado por estos mundos que lo visitan, eso estaba como un poco definido, y el resto se fue dando. Sinceramente no hubo como un momento en el que dijimos, bueno, vamos a empezar haciendo vos de tal personaje, tú de tal otro, sino como que se fue dando y cada uno encaró su trabajo muy profesionalmente y le fue dando su matiz personal a lo que creía que eran los personajes que aparecían en los textos, sumándole las características personales de lo que uno se imaginó para encarar ese rol. Contame del tuyo. Bueno, yo encarno lo que sería Nick Carter, que es un personaje bastante peculiar. La novela es una de las primeras que publica Lebrero, que se llama Nick Carter se divierte mientras el lector es asesinado y yo agonizo. Es muy largo el título, pero también va con la tónica humorística que tiene ese texto, que es muy humor. Es una sátira detectivesca, que él era muy apasionado por los folletines de detectives, de literatura policial. Toda esa influencia se destaca en ese libro, en esa novela, y también es muy grotesca, mucho humor, tiene como acciones un poco bizarras y descacharrantes. Y Nick Carter es un detective particular que muy vanidoso y tiene como mucha pretensión de ser el mejor en lo que hace, que junto a su asistente Tinker se encarga de resolver diferentes casos, y en la novela es contratado por uno de sus clientes para resolver un enigma. A su vez suceden muchas otras cosas paralelas que no las tomamos todas en la obra, pero sí nos pareció interesante ese personaje para tomarlo como, bueno, un poco guía del escritor agobiado por ese mundo onírico e irreal. Y a su vez, bueno, aparecen las conejas, aparecen los personajes del lugar, los personajes, algunos de Nick Carter, Casa de Conejos, aparecen diferentes personajes salpicados de algunas de sus obras. Obviamente que abarcar todo su personaje sería algo imposible, pero bueno, nosotros quedamos muy conformes con la selección que hicieron entre la dramaturgia y la dirección y el aporte de todos nosotros, y la obra que quedó de resultado, que hemos tenido muy buenas críticas en estas primeras funciones que hemos tenido, y bueno, esperemos que sigan así las opiniones de la gente. ¿Cuál es el otro rol que te tocó además? Yo me encargué de la producción, que también era algo nuevo totalmente para mí. ¿Qué es producir en teatro? Producir es encargarse de todo lo que y es inherente a una obra de teatro esté para poder ensayar, sea los materiales, sean los plazos, los tiempos, los lugares para ensayar, los vestidos y los útiles en el momento de usarlos, por darte un ejemplo, ¿no? Pero justamente el productor lo que tiene que encargarse es la producción de que la obra sea realizable.
¿no? Muchas veces se tiene la diferencia de que la producción es el que invierte dinero, no, eso es otra cosa. La producción es el que se encarga justamente de hacer llegar todas las cosas en tiempo y en forma para que se puedan ensayar. Si la dirección o el dramaturgo hay un pedido muy exigente o irreal, el productor a veces tiene ese rol de, bueno, bajar a tierra un poco los pedidos, que en este caso no sucedió, pero bueno, puede suceder. O al revés, o decir, bueno, tenemos esta posibilidad de hacerlo, ¿por qué no vamos por este lado? Es un rol menos artístico, si se quiere, que los otros, que fueron vestuario, iluminación, sonido, dramaturgia y dirección. Es como el rol más pragmático y menos artístico, si se quiere.